ayudas. Hola amigos, en este video vamos a revisar ejercicios de progresión geométrica. Lo primero que debemos saber es estas fórmulas, son 7 fórmulas que tenemos aquí. La primera dice que la razón es la división entre un término y su inmediato anterior, esa es la razón. La otra es la fórmula del término enésimo, es igual al primero por la razón elevado al lugar menos 1. Luego, esta es la fórmula del término jésimo, que es parecida a la anterior, solo que con los índices i y j. Este es el término central, que es la media aritmética entre el primero y el último. Aquí tenemos la suma enésima, es el término enésimo por la razón menos el primero dividido para la razón menos 1. Aquí tenemos otra fórmula, que es el primer término, la razón a la n, dependiendo de cuánto sea esta n, menos 1 dividido para r-1. Y cuando tenemos una suma infinita, tenemos que esto es igual a el primer término dividido para 1 menos la razón. Claro que para usar esta fórmula hay que revisar anteriormente si es que esta r está entre entre menos 1 y 1, porque solamente así converge a un valor. Bien, vamos entonces a comenzar habiendo mencionado ya estas fórmulas. Si tú quieres saber con más detalle las fórmulas y la procedencia, te recomiendo que mires un video que se llama justamente la progresión geométrica. Ahora vamos a resolver solamente ejercicios. Bueno, entonces en el primer ejercicio tenemos aquí lo siguiente. Dice así, miren, decir si son o no progresiones geométricas las siguientes. Entonces, en el primer ejercicio tenemos esta de aquí, miren, 2,1, 2,94, 4,12, 5,76 y podrían seguir, ¿no es cierto? Pero nos dan esa secuencia de números. Entonces, para saber si es que existe la razón, entonces vamos a utilizar esta fórmula, la que vemos aquí, que ya mencionamos, la primera, donde dice que la razón se obtiene dividiendo un término para su inmediato anterior y revisando que sea el mismo, ¿no es cierto? Entonces, haciendo esto, vamos a dividir este de aquí dividido para el de acá. Vamos a revisarle esto en la calculadora. Tendríamos lo siguiente: 2,94 dividido para 2,1 me da 1,4. Ya, este es 1,4. Ahora, este y dividiendo para este, revisamos, también me da 1,4. Este dividido para este también me da 1,4. Con lo cual, entonces vemos que la razón es una razón común y entonces esta le ponemos sí. Sí es una progresión geométrica, por cierto, creciente, ¿ya? Y la razón es 1,4. En el caso anterior dividimos este para este y nos da menos 2. Esto para este me da menos 2 y este para este me da menos 2. Por lo tanto, concluimos que también sí se trata de una progresión geométrica, pero como la razón es negativa, fíjense, entonces los términos están oscilando u alternándose, ¿ya? Y para este último vamos a dividir un término para su anterior. Aquí no es tan sencillo hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo. 2/15 dividido para 1/5 nos da, haciendo extremos y medios, 2 por 5 dividido para 15 por 1, ¿no es cierto? Entonces, si tomo quinta 1 y quinta 3, nos queda que 2/3 vendría a ser la relación o la razón entre el segundo y primer término, 2/3. Y si hacemos entre este y el anterior, también nos va a dar 2/3. Esto podemos hacerlo en la calculadora. 4 45avos dividido para el anterior 2/15 y nos va a salir también 2/3. Entonces tenemos 2/3. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al dividir entre este y este, no nos va a dar. Fíjense, aquí tendríamos lo siguiente: 7/135 dividido para el anterior, que son 4/45, nos va a quedar 7 por 45 y abajo nos queda 4 por 135. Aquí podemos sacar quinta, 9 y quinta. Podemos reducir también novena 1 y novena 3, con lo cual esto es igual a 7 dividido para 4 por 3, 12, 7/12, pero esto no puede reducirse de ninguna manera a 2/3, es decir, no es igual a 2/3, por lo tanto concluimos que no,
esta de aquí, no es una progresión geométrica. En este ejercicio número 2 nos dice que si sabemos que este primer término sería, ¿no es cierto?, 2, la razón 3, entonces calcular a sub 8. Vamos a utilizar esta fórmula, justamente la que vimos al comienzo. Fíjense esta fórmula de aquí, en donde n vamos a hacer que valga 8, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula que acabamos de ver, la voy a reescribir aquí, dice que a sub n es igual al primer término por la razón elevado a la n menos 1. En este caso vamos a hacer que esta n valga 8 y nos va a quedar así, que a sub 8 va a ser igual a sub 1, pero a sub 1 es 2, por la razón es 3, elevado a la n, sabemos que n vale 8, entonces 8 menos 1, 7. Y entonces calculamos, 4374. Ese sería el octavo término. En este ejercicio nos dice que si el décimo término es 1024 y la razón es 2, calcular a sub 1 sea el primer término. Ponemos la fórmula que vimos anteriormente, que dice aquí sí que la a sub n, es decir, el término enésimo, es igual al primer término por la razón y elevado a la n menos 1. Solo que este a sub n va a ser a sub 10, o sea, la n va a ser 10, y en este caso vamos a tener 1024, que es igual al primer término, que no lo conocemos, por la razón, en este caso la razón es 2, ¿no es cierto?, y elevado a la n menos 1, pero fíjense que esta n vale 10, entonces nos queda elevado a la 9. Despejamos este a sub 1 de aquí y entonces nos va a quedar que a sub 1 va a ser igual a 1024 dividido para 2 elevado a la 9, y esto nos va a dar 2. O sea que el primer término de esta serie de esta progresión es igual a 2. 4. En este ejercicio dice, si el tercer término es 5, la razón es 3, calcular el octavo término. Eso es lo que entendemos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos el tercero, no es el primero, fíjense, y luego un posterior el 8, vamos a utilizar esa fórmula que la mencionamos al comienzo de este video. Esta fórmula de aquí, que la voy a reescribir, ¿no es cierto? Cuando tenemos esos términos tendríamos así, a sub j es igual a sub i por r a la j menos i. En este caso, J va a ser el posterior, o sea, J va a ser 8, lo voy a poner aquí para recordar, y la I va a ser 3. Entonces, en este caso, tendríamos que A sub J es el A sub 8, o sea, el que no conocemos, ya, A sub 8, va a ser igual el A sub I, que sería entonces A sub 3, en este caso vale 5, y multiplicado por la razón que nos da aquí es 3, y esto dice elevado a la J menos I, es decir, la diferencia de las posiciones entre la 8 y la 3. 8 menos 3 me da 5, entonces de aquí calculamos 1215. Este sería el octavo término. 5. Dice, si el decimoséptimo término es esta cantidad que tenemos aquí, 393.216, la razón es 2, hallar el tercer término. Utilizamos la misma fórmula anterior, fíjense, A sub J es igual a sub I por la razón a la J menos I, pero en donde vamos a tener que A sub J es el A sub 17 y el A sub I va a ser el A sub 3. Le voy a escribir aquí para no olvidarme. Este es 17 y este I es el tercero, ¿no es cierto? Entonces de aquí sustituimos A sub 17, que es esta cantidad, 393.216, ¿no es cierto? Esto es igual al A sub 3, pero el A sub 3 no lo conocemos, es justamente lo que nos pide, y multiplicado por la razón, pero la razón es 2, elevado a la diferencia J menos I, en este caso sería 17 menos 3, eso es igual a 14. ¿Ya? Y de ahí despejamos entonces el A sub 3, que va a ser la división entre 393.216 dividido para 2 elevado a la 14, que nos da 24. Es el tercer término. Sexto, dice, si el cuarto término es 5 y el décimo término es 20.480, calcular R la razón. Bien, aquí aplicamos la misma fórmula anterior, ¿no es cierto?, en donde sabemos que A sub J es igual a sub I por la razón elevado a la J menos I. Solo que esta J va a ser 10, siempre recordemos que tiene que ser el posterior, ¿no es cierto? 10, o sea, el mayor. Y la I va a ser, en este caso, 4,
ya, a sub 4. Y entonces vamos a calcular de aquí la razón. Y aquí 10 menos 4 va a ser 6. Entonces reemplazamos el a sub 10 que tenemos era 20480. Este es el a sub 10, lo estoy reemplazando de aquí. Esto tiene que ser igual a la sub 4, en este caso es 5, ¿no es cierto? Por la razón que la desconocemos, pero elevado a la 10 menos 4, que me da 6, ¿ya? Entonces pasamos esto a dividir y nos va a quedar 2480 dividido para 5. Esto es igual a r elevado a la sexta. Ahora, a ambos lados vamos a tomar raíz sexta o elevamos a la un sexto, como ustedes gusten, ¿no es cierto? Y vamos a hacer acá a la un sexto, le hacemos así en la calculadora, esto se va con esto y me queda que la razón es igual a la raíz sexta de esta cantidad. Calculemos. R igual a 4. Esta es la razón. 8. Si el primer término es 2,5, la razón es igual a 3, calcular la suma de los 10 primeros, eso significa S sub 10, la suma de los 10 primeros términos. Podemos aplicar esta fórmula de aquí que dice que la suma de los n primeros términos es igual al término enésimo multiplicado por la razón menos el primer término sobre la razón menos 1, en donde todos tenemos estos valores como datos excepto el enésimo término. No sabemos, el primero es 2,5, pero no sabemos cuál es el décimo término, pues sería a sub 10 el que necesitamos. Entonces podríamos calcularlo así con esta fórmula que dice a sub n es igual a sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Esta es la fórmula del término enésimo. Entonces, si hasta n hacemos que valga 10, nos quedaría que a sub 10 es igual al primer término, pero aquí tenemos que el primer término vale 1, 2,5. La razón dice que es 3 y elevado a la n menos 1, es decir, a la, en este caso sería 10 menos 1, 9, ¿no es cierto? Y nos da 49.207,5. Entonces ya este valor lo podemos ya sustituir acá cuando hagamos el cálculo de la suma de los 10 primeros. En este caso sería 49.207,5 multiplicado, fíjense, estamos leyendo esta fórmula, por la razón que es 3, ¿no es cierto? Menos el primer término que es 2,5 y todo dice dividido para la razón menos 1, la razón es 3, 3 menos 1 es 2 y calculamos. 73.810 es la suma de los 10 primeros términos. En el ejercicio 8 nos dice que el primer término es 7, la razón es 4 y nos pide calcular la suma de los primeros 8. Es un ejercicio idéntico al anterior, idéntico en cuanto a la estructura, pero podemos aquí aplicar esta fórmula que dice que la suma de los n primeros términos es igual a sub 1 por r a la n menos 1 sobre r menos 1. Ya es una fórmula que es más directa que la anterior, con lo cual podemos calcular sin necesidad de calcular el enésimo término. Entonces, en este caso, tendríamos así, S sub 8, o sea, la suma de los 8 que nos piden va a ser igual al primer término, 7, multiplicado por r, dice, aquí es 4, elevado a la n, o sea, elevado a la 8, menos 1, estamos aquí, y luego r menos 1, o sea, 4 menos 1, 3, que nos da 152.915. 10. Nos pide calcular la suma de estos elementos y dice más, etcétera. Se entiende que se va esto hasta el infinito. ¿Ya? Lo primero que debemos hacer es ver si converge o no converge, y esto se sabe primero viendo si los términos estos que tenemos aquí son parte de una progresión geométrica. Entonces, para saber eso, primero la razón resulta ser la división de un término, en este caso 8 tercios, dividido para el anterior 4. Entonces nos quedaría 8 por 1, 8, y abajo 3 por 4, mitad, 2, mitad, 4, mitad, 2, mitad, 1, nos queda 2 tercios. Ya este es el valor que tenemos al dividir este término para el anterior, 2 tercios. Y vamos a ver qué nos da al dividir estos dos. Tendríamos 16 novenos dividido para 8 tercios. Hacemos extremos y medios, nos queda 16 por 3 y abajo 9 por 8. Vamos a sacar la cuarta, 2.
y la cuarta 4, la mitad 1, mitad 2, tercera 1, tercera 3 y nos da 2 tercios también. Entonces fíjense que coinciden, ¿no es cierto? Esto significa que es una progresión geométrica. Entonces fíjense, primero vemos que es una progresión geométrica. Segundo, vamos a ver si es convergente. ¿Qué significa esto? Convergente si es que la razón está entre -1 y 1. ¿Ya? Entonces 2 tercios es menor a 3 tercios, entonces este 2 tercios está confirmado que está entre -1 y 1, por lo tanto, entonces converge. Converge, ¿qué significa? Que tenemos un resultado, aunque sean infinitos términos, pero tenemos un resultado finito. Y entonces aplicamos la fórmula que ya la habíamos mencionado, que dice que la suma infinita de términos de una progresión geométrica es igual al primer término dividido para 1 menos la razón. Con lo cual nos quedará aquí que a sub 1 es este término de aquí 4, ¿no es cierto? Y dividido sería para 1 menos la razón, pero vimos que la razón es 2 tercios. Entonces vamos a resolver esto. Aquí tenemos 4. Este 1 son 3 tercios y menos 2 tercios es 1 tercio. Y si hacemos extremos y medios, 4 por 3 nos da 12. 12 es entonces el valor de esta suma de infinitos términos. 11 y último ejercicio. Aquí tenemos un problema de aplicación. Dice así: cuando Carlos comenzó a trabajar, su ganancia anual fue de $20,230. Esto es anual, ¿no es cierto? Dice, si el aumento es del 2% anual, A, ¿cuál será la ganancia total en una década? Y B, ¿en cuánto tiempo Carlos ganará $1,000,000? Bien, aquí tenemos lo siguiente. Entonces, miren, en el primer año vamos a suponer que aquí en este especie de recipiente vamos a poner todo lo que gané un año es $20,230. Eso fue en el primer año, ya, pero en el segundo año, ya, en el segundo año debió ganar lo mismo, pero con un incremento del 2%, dice anual. Entonces tendríamos aquí 20,230 más el 2% anual, pero el 2% significa lo siguiente. Aquí vamos a hacer este cálculo. Este 2 lo dividimos para 100, ahí tenemos el 2%, y le aplicamos a esta cantidad 20,230 y tendríamos el incremento. 404,6. Ese es el incremento que tiene de un año a otro. Entonces aquí deberíamos sumarle 404,6. Con lo cual en el segundo año, si hacemos esta suma, sumando los 20,230 que ya teníamos, entonces nos queda que en el segundo año recibió 20,634,6. Esto es sumando estos dos valores. Entonces aquí estamos hablando del segundo año. Ahora, claro, tenemos en el tercer año, ¿no es cierto? Cuarto año, etcétera, pero queremos nosotros saber en una década, entonces en el décimo año y sumar todos estos valores, ¿ya? Entonces lo que tenemos aquí es una progresión de tipo geométrica, en donde el primer valor es este, el segundo valor es este, el siguiente se verá incrementado en ese mismo porcentaje. Así que vamos a calcular la razón. Podríamos calcular la razón directamente diciendo que eso es igual a 1 más 0,02, o sea, este es 1,02 sería la razón, y este es porque aquí tenemos el capital que tenía al comienzo y este el valor del porcentaje que se incrementa anualmente dividido para 100, ¿no es cierto? Pero también podríamos hacer como hemos venido haciendo, dividimos esto para esto, es decir, este valor de 20,634,6 lo dividimos para 20,230 y nos da exactamente lo que decimos, era igual a 1,02. Esa sería la razón. Y entonces, como queremos sumar, ¿no es cierto?, los 10 primeros términos, entonces estaríamos interesados en esta fórmula de aquí. S sub n viene a ser la misma fórmula que aplicamos en el ejercicio anterior. Fíjense, justamente acá la podemos ver. S sub n dice que es igual a sub 1 por r a la n menos 1 sobre r menos 1. En este caso, entonces, tendríamos que aplicar con n igual a 10 porque dicen una década, ¿no es cierto? Entonces son sumados de los 10 años. Esto es igual al primer sueldo. El primer sueldo fue
de anual, ¿no es cierto? Sería 20.230. Ya ese es el primero. Luego acá tendríamos R a la N, o sea, tendríamos 1,02 elevado a la 10 menos 1. ¿Ya? ¿Por qué elevado a la 10? Estamos haciendo que n valga 10, dividido para 1,02 menos 1. Y calculamos. 221.512,86 centavos de dólar. Esta sería la suma de los 10 primeros años de trabajo. Y finalmente les dejo para que ustedes lo hagan. Pónganme por favor en los comentarios cuál es el resultado de esta pregunta de acá, literal B. ¿En cuánto tiempo Carlos ganará $1.000.000? Entonces, para esto les doy una pista. Deberíamos poner aquí en esta parte, ¿no es cierto? Y despejar esta n de acá. Digo, aquí hay que poner esta cantidad de $1.000.000 y luego vamos a despejar esta n de aquí, que será el número de años que deberán transcurrir hasta que Carlos, gane $1.000.000. Bien, esto ha sido todo por este video. Nos veremos en el próximo. Chao.